estaba la luz en el fondo, llegué y descubrí que mis años de Bellas Artes hicieron que fuera mejor maestro del que yo hubiera podido ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me generó cosas, me generó un manejo de la libertad, me generó una actitud de juego ante la vida y ante el hecho del aprendizaje, me generó una serie de cosas que tengo acá anotadas y que no voy a mirar. La posibilidad del arte en la escuela abre caminos que son insospechados, pero es riesgoso. Cuando yo era chiquito, en casa no había auto, y los domingos un paseo era ir caminando, repito, Bernal, era caminar todo pegadito por la vía, enganchábamos la vía ahí en Sapiola, íbamos todo por San Martín, hasta una calecita que estaba donde ahora está la planta de bombeo de aguas argentinas, de AISA, ahí en la barrera de Avellaneda. Antes de llegar ahí, siempre pasaba frente a un monumento donde hay un busto de Mitre. Yo, claro, pasaba y yo leía siempre la misma frase de Mitre. Mitre no es un tipo que me caiga así particularmente bien, pero la frase es espectacular. Dice, las heridas de la libertad se curan con libertad. Nada más claro para esto del arte en la educación. Es decir, uno me dice, sí, pero el arte desordena, encarajina, ¿no? Bueno, pero de eso se trata, porque precisamente del caos viene el orden, de la desestructura salen las estructuras. Y ahí es donde peleábamos con estaba esa lucha entre el esquema y el estereotipo. ¿Por qué, por ejemplo, en plástica las pibas decían, las chicas decían, tendría que haber, no hacemos cosas, claro, porque a lo mejor pasaban 2 meses y no hacíamos nada de plástica, pero discutíamos sobre una cosa que parecía misteriosa, que eran, por ejemplo, las etapas evolutivas. ¿Qué eran las etapas evolutivas? Y saber cómo es el dibujo de un pibe de 5 años, de 4, de 7, de 12, ¿por qué? Para después no pedirle peras al olmo, ¿sí? Para no decir, como me dijo una vez una mamá, me dice, yo era maestro de grado, y me dice la mamá, ay, usted es de plástica, ¿no? Sí. Ay, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Tengo a fulanito, que era el nene más chico, que tenía, no sé, primer grado, dice, y sabe, dice, a mí me preocupa porque hace todo rojo. Y dice, todo rojo. Y vieron que en nuestra sociedad el rojo es, si sos futbolero es Independiente. Y si no, es el diablo, el infierno y todas esas cosas. Pochi, perdóneme, Pochi. Bueno, y todas las que tienen algo rojo acá ahora. Bueno, me dice, no, porque estoy preocupada, fue la expresión. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, porque hace todo con rojo. Y le digo, bueno, primero habría que ver si a lo mejor no tiene solamente rojo, porque a veces uno en escuelas pobres lo hacen y uno dice, mirá, ¿no? Y claro, si tiene algodón o no. Tiene una pinturita, que es una palabra vieja, una palabra antigua, pinturita, ¿no? Lápices de colores, chicas, son, ¿eh? Bueno, por ejemplo, uno dice, claro, todo verde, claro, y después le mirá la cartuchera al pibe y tiene una verde nada más, ¿no? Ahí se te va la psicología absolutamente al tacho. Pero, por ejemplo, esta señora aparentemente el nene no. Y le digo, ¿pero cuántos años tiene? Ah, porque le digo, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que le preocupa el rojo? Y bueno, medio como que le costó, pero me lo dijo. Me dice, no, porque es el diablo. Bueno, yo le digo, ¿qué edad tiene? Porque ahora me dice 23, va para 24, claro. Claro, le digo, ahí le hubiera dicho, vamos a buscar un exorcista. Pero me dice la señora, dice, no, porque, dice, tiene 5, ahora va a cumplir 6. Y le digo, no, mire, yo le voy a decir una cosa. Hasta los 5 o 6 años, el uso del color es absolutamente emocional. Los pibes pintan con lo que quieren porque les causa placer, les causa placer verlo. Yo personalmente, a los casi 60 años, ya no, a mí me gusta el negro sobre blanco. A mí me encanta, o sea, yo no pinto. A mí me gusta, cuando pongo color, pongo poco, porque a mí me gusta esa cosa violenta del negro sobre el blanco. Me gusta eso. Y una vez, ahora lo recuerdo en este momento, se repitió la escena de la mamá esta,
pero con el negro. Porque el pibe era todo negro, y llenaba, y le digo, mire señora, ¿quiere que le muestre la cosa que hago yo? Yo hago lo mismo, y soy grande. Ella relacionaba lo negro con la muerte, lo necrológico y todo eso. No, absolutamente. Bueno, a esto voy. Bueno, si yo soy docente, yo soy maestro, estoy en jardín, en primaria, donde sea, y sé cómo es el dibujo de un pibe de 4, de 5, de 6, de 7, yo sé hasta dónde me puedo alarmar o no. ¿Por qué? Porque el tema del dibujo en la escuela es un indicador, es un termómetro, es una luz que se enciende y que me dice cosas. No para que uno haga interpretaciones psicológicas, porque uno no es eso, ¿sí? Ni tampoco esas interpretaciones de para ti, vieron que le dan significación a un color, y porque hay cosas que si hay un pibe que tiene una hoja así de grande y hace un dibujito así chiquitito, no hace falta ser psicoanalista para darse cuenta de que ahí algo está pasando. Entonces uno dice, algo pasa, pero ¿qué pasa? ¿Y qué sé yo qué pasa? No sé qué pasa. Puede haber temor, puede haber tristeza, puede haber ausencia, puede haber 2 millones de cosas. Bueno, que lo vea el que sabe. Pero a lo mejor el único que ve el dibujito es uno. Entonces acá está pasando algo. Lo mismo que un dibujo que se sale de los bordes de la hoja, ¿sí? Todo tiene algún significado. Lo que pasa es que no siempre estamos en condiciones de hacer lecturas de esos significados. Bueno, lo cierto es que eso fue lo que insistimos. En eso queríamos modificar en algo, en eso creíamos que podíamos hacer un aporte. Pero un día vino la fractura de estas cosas. Y un día nefasto, porque lentamente en la formación docente las materias artísticas empezaron a ser arrinconadas, empezaron a perder carga horaria, empezaron a mezclarse. Llegó un momento, por ejemplo, que en jardín, no sé ahora, aunque el otro día la profesora Mariné Harfield me hizo un panorama maravilloso de todo esto, pero lo tendría que estar leyendo y no me voy a poner a buscar. Tenía citas, cosas para leer, estoy prefiriendo dejar llevar el sentimiento y seguir el orden que más o menos tenía armado, ¿no? La profesora me decía de cómo es la carga horaria ahora. En una época, por ejemplo, había plástica, había taller y además había música. Después hubo un momento que había una materia que se llamaba educación artística, lo cual es una falacia. ¿Por qué? Porque nadie es profesor de artística. Nosotros somos profesores de plástica, de música, de teatro, de danzas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué contenido damos? Yo no voy a dar música, si yo no sé nada de música. Y no, pero claro, uno los hace cantar, pero de ahí a dar música hay que tener cara para ser profesor de plástica, no ser músico y dar música. Y así todo lo demás, ¿o no? Esas cosas han sucedido. Y 2 horas en toda la carrera. Sí, bueno, si es un sistema donde le sacó matemática a tercero de polimodal en algún momento, y los pibes iban a la universidad, y una de las materias que tenían que rendir era matemática, ¿no? Si por mí fuera que saquen la matemática de todos los años, ¿no? Porque la sufrí siempre, ¿no? Pero tengo que reconocer que no está bien, ¿sí? Bueno, o que no estaba bien. Bueno, la cuestión es que la materia, no sé hoy cómo está. Sí, tengo la sensación como que se fue, digamos, así como perdiendo, como desperdigándose. Y bueno, a veces resulta que los contenidos teóricos suelen sobreponerse, porque parece que esto es una cosa eminentemente práctica, y la cosa del arte en la escuela no es solo práctica, porque a través de las manos, a través de lo físico, lo que se desarrolla son cosas muy profundas. Ser creativo no es para ser artista solamente, en todo caso. Ser libre, aprender a ser libre, aprender a elegir, aprender a discernir, a tolerar que el otro es distinto, que hace una cosa que no es lo que yo hago. Porque eso es interesante, eso es lo que pasa. Cuando yo hago una cosa y digo, uy, mirá, y me gusta porque es del otro, yo no lo haría, pero me gusta porque es del otro, y lo mío convive con lo del otro. Eso es lo que debieran producir en los que nos formamos como docentes la posibilidad del arte. Porque si no, corremos el riesgo de, en otras materias teóricas, con todo el respeto que me merecen, por favor,
no vayan a pensar que estoy en contra de eso, pero sino a veces es un enunciado nada más. Y repito, nadie da lo que no tiene, y un señor que se llamó Piaget, que a mí me lo hicieron leer de punta a punta, decía que nada reemplaza a la experiencia directa, ¿sí? Y si la experiencia directa es mía, y yo después tengo que estar en clase en situaciones similares, bueno, se supone que tengo que ser un poco mejor que el otro, que lo único que hizo fue leer, y una vez, y nunca vi un pibe de guardapolvo hasta que fue a dar las primeras prácticas. Bueno, esto es un poco así, esto de que la materia se fue despersonalizando, que cambió de nombre, que es otra manera también como de desvirtuar, cambiar las cosas de nombre. En el sistema educativo los más grandes lo sabemos, más de una vez le han cambiado el nombre a las cosas, seguimos hablando de lo mismo pero con otra denominación, no sabemos de qué estábamos hablando, bueno, esas cosas. Lo cierto es que en el peor de los casos sucedió que hay cosas que desaparecieron. En esa desaparición, y acá hago una vueltita así, un rulito autobiográfico, en esa yo me quedo sin horas, porque la materia desaparece. Y me dirán, no era que no iba a ser autobiográfico, es que, ¿saben qué? Lo que dije recién, la experiencia, nada reemplaza la experiencia personal. Y yo he aprendido tanto de todos estos avatares. Y sucede que de repente la materia se quedó en el aire y hubo que reubicarnos. Y reubicarnos cuando uno era titular o cuando uno es titular significa que le tiene que dar horas en otro lugar. Y yo anduve follando por los lugares de media, de superior y de artística, la rama de superior y de artística, y no había donde yo poder. Entonces me reubicaron en media y aterricé en el secundario. Territorio que en lo personal yo había jurado una vez no pisar nunca más. De hecho, si hay alguien acá que me tuvo en el polimodal, sabe que el primer día dije, yo estoy acá porque no tengo más remedio que estar acá. Pero así como dije esto, también dije, en un ratito se me pasa. Y en un ratito se me pasó. Y me pasó siempre, con cada curso, con cada año. Es decir, entraba, decía esto y al rato estaba enamorado. Porque siempre fui, salvo en el matrimonio, que es siempre la misma, pero siempre me enamoré del curso como si fuera la primera vez. Y eso generó cosas que tienen que ver con lo plástico, que también son beneficiosas para ambos. Digo esto porque por ahí hay quien está encarando la tarea docente y el título original de esta conversación era el arte como pretexto, el alumno como protagonista y la escuela normal como el lugar donde eso pasa o donde eso pasó. Porque, insisto, todo esto que digo, el normal los permitió. Nos lo permitió, me lo permitió. Bueno, aterrizo en el polimodal. Y hasta las denominaciones raras, porque empecé, no me sonaba más que de cuando mis hijas se quedaron en el normal, la denominación tercero-tercera y tercero-cuarta. Y empezamos a hablar de los tercero-terceristas, que es una sola palabra, y los tercero-cuartistas, que es también una sola palabra. Y con esa gente empezamos a hacer cosas. La materia era cultura y estética contemporánea, sí, porque se me mezclaba, porque en otra escuela yo daba una que se llama lenguajes artísticos, culturas y estética contemporánea. La posibilidad de culturas y estéticas contemporáneas entronca con otra cosa que era el otro eje de lo que yo quería conversar hoy. Y es que si vamos al normal, vamos a ver que si hay un aspecto del normal que tiene la marca del paso de la gente, son las paredes. Las paredes tienen esa cosa. ¿Qué lleva a que una persona, qué lleva a que uno de nosotros en algún momento, con un líquido, con una fibra, los más grandes, con una cortaplumas, en algún momento hayamos escrito